marchas caeré, las manchas que hay en mi Jesús. Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas de dar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo quiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, vuestras voces pasar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas. Porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas el gozo tierno me guía
guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu Ama el pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama al pastor a las otras que descarriadas están y conmovido las busca por donde quiera que van. Por el desierto erabundas, velas sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil. Son delicados tus pastos, tranquilas tus aguas son. Henos aquí, oh Maestro, danos hoy tu bendición. Haz que seamos fervientes, llénanos de santo amor. Por las ovejas perdidas de tu redil, buen pastor. Por el desierto erabundas, velas sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil.
Amigo fiel es Cristo, alivio Él me da. Me ama con un tierno amor que siempre durará. Sin Él vivir no puedo, ya cercano siempre está. Así moramos juntos, Jesús y yo. Mis faltas no ignora, mis males puede ver, anhela que me apoyen, Él me puede sostener, me guía mi alma, la luz me indica mi deber, así andamos juntos, Jesús y yo, confíole mis penas, le digo mi gozar, con Él no siento ya temor y alegre puedo andar, me dice lo que debo hacer, me impulsa a progresar. Así hablamos juntos, Jesús y yo. Él sabe cuánto anhelo salvar a un pecador. Me ruega ir a pregonar cuán grande es su amor, que anuncie eterna redención con fe y con fervor. Así obramos juntos, Jesús y yo. Así obramos juntos, Jesús y yo.
amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al lugar de Adán y Eva en Edén, Dios nos sacó, mas prometió un Salvador también. Si fuera tinta todo Sí, aunque tal vez lo vamos a poner sola. Gracias. Gusto de verla. No la había visto allá atrás. Quiero sentar a donde nos debo. Sí, no, normalmente. Pues sí, aquí estoy ya con el iPad aquí. ¿Oís? ¿Oís bien? Agustín, mandale un mensaje a tu papá a ver si oís bien. Ah. Están grabando. Hermano, ¿le puede dejar el iPad aquí para que sirva como micrófono? Oye. Sí. Y se apago. Bueno, si quieren pasen a sentarse. Vamos a aprovechar el tiempo para poder tener un tiempo de acción de gracias por la abuelita Magda. Espero que para que podamos ahí ir comenzando el tiempo de despedida de la abuelita Magda. Quisiera invitar al hermano para que nos ayude. Hermano Teo. Buenas tardes, familia, amigos, hermanos. En esta, quizás voy a quitarme esto. Nos hemos reunido para dar gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Magdalena, que ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? Como decíamos anoche, no nos reunimos para celebrar la muerte, sino para celebrar la vida, porque ella ahora está más viva que antes. Ahora ha comenzado, es decir, la vida eterna en la presencia del Señor, y esto es maravilloso para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Así que en esta tarde
queremos agradecer al Señor, ¿verdad? Porque cada oportunidad que tenemos de estar juntos, de tener comunión los unos con los otros alrededor de la palabra de Dios, es bueno. Es el pan de vida. La palabra de Dios es el pan de vida que nos sostiene, que nos da, es decir, esa seguridad, esa confianza en la vida eterna, en la esperanza que tenemos de un día estar con el Señor para siempre. Y en esta oportunidad, no sé si vamos a hacer dos cosas, como es un devocional breve, pero a mí me gustaría preguntar si alguien quisiera tener un tiempo de una alabanza antes de... Vamos a orar, pero después me gustaría si alguien tiene alguna alabanza, hermano Carlitos, entonces. Pero les invito a que inclinemos nuestros rostros, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo, ¿verdad? Para que Él pueda indicarnos qué es lo que vamos a hacer y prepare el corazón, prepare la mente y el cuerpo también de la familia, porque este es el último momento en el que va a estar nuestra hermana Magdalena dentro de la ciudad. Más tarde vamos a estar pues en el lugar donde su cuerpo va a ser depositado, pero un día, ¿verdad? Ella volverá con el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Así que oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por la bendición de que podemos estar juntos en esta oportunidad. Y no dudamos, Señor, que este es tu propósito. Porque a ti no escapa absolutamente nada. Todo está bajo tu control. Tú eres soberano y tienes control de la vida y de la muerte. Tienes control de los tiempos. Tu palabra dice que nuestros días están en tus manos. No me pidiste. No escapa nada. Así que queremos, Señor, agradecerte porque nos das la oportunidad de reunirnos para celebrar la vida de quien fue nuestra hermana Magdalena, tu hija, a quien tú llamaste a tu presencia. Y hay gozo realmente en el corazón de los que tenemos esperanza de saber de que la muerte ya para los creyentes no cuenta. Porque tu palabra dice que hemos nacido muertos, pero cuando venimos a ti hemos nacido de nuevo. Hemos tenido vida y vida en abundancia, vida eterna. Esa vida que viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien bendecimos y alabamos por lo que hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y sabemos que nuestra hermana Magdalena, ella puso su confianza, ella puso su fe. Yo no sé cuándo, pero en un punto en el tiempo, en el pasado, ella puso su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz y ella recibió vida y vida eterna. Y ahora está, Señor, en tu presencia porque así ha sido tu voluntad. Así quisiste llamarla para que pueda disfrutar de esa relación y vida perfecta a tu lado. Y oramos por la familia, que tú prepares sus corazones, sus mentes, sus cuerpos, que los animes, que los fortalezcas y que los establezcas en tu verdad, sabiendo, Señor, que así como nuestra hermana Magdalena tenía esa perspectiva de la vida eterna, esa confianza y esa esperanza puesta en ti, esta familia también pueda estarlo. Bendecimos la vida de cada uno de los que están aquí y los ponemos en tus preciosas manos y dedicamos a ti, Señor, este tiempo de alabanza y de enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Hermano Carlos, entonces va a traer un canto. Como ella decía que yo era el cantor, me decía la hermana en los cultos que teníamos de estudio de la palabra. Los que puedan, el himno que voy a, vamos a entonar, que me acompañen. No habrá sombras, nada de sombras. No habrá sombras en el valle de la muerte, cuando cese de la vida el batallar, y escuchemos del Señor el llamamiento,
ya llevándonos con él a descansar. Sombra, nada de sombra, al dejar el mundo de dolor. Sombra, nada de sombra, cuando al cielo llegue vencedor. Cuando venga por los suyos no habrá sombra, pues su gloria y majestad lo destruirán. Y las huestes redimidas con su jefe a las mansiones entrarán de sombra al dejar el mundo de dolor. Sombra, cuando al cielo llegue vencedor. Ahora vamos a cantar un himno que tiene un mensaje profundo. Dice, nuestra vida acabará. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual la se ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, se disipa cual vapor, busca a Dios. Como el río aprisa va hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Dios debes esperar, Dios la puerta cerrará. Y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Bendiciones. El coro de este himno es muy preciso, ¿verdad? Mientras tengamos el tiempo, necesitamos buscar a Dios. Y nuestra hermana Magdalena hizo eso, ¿verdad? Ella buscó a Dios y Dios fue encontrado. Dios se deja encontrar cuando nosotros le buscamos. Esa es la promesa de la Escritura. Dice, no es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. Pero mientras podamos, necesitamos recordar que Dios está esperándonos. Y yo quiero creer de que los que estamos aquí, todos somos creyentes, ¿verdad? Para la gloria de Dios.
Y si hay alguno que todavía no es creyente, pues este es el tiempo. ¿Saben que aquí está el mejor testimonio de que la muerte es una realidad? La muerte no es una casualidad, es una realidad a la que todos vamos a enfrentar un día, tarde o temprano. Y la muerte no solamente llega, es decir, cuando se tiene 98 años, como la hermana Magdalena. Ojalá pudiéramos tener todos la dicha de llegar a tener esa edad. Pero no es cierto, es decir, el pastor Carlos testificaba anoche, ¿no? Que en esta misma, o sea, la semana pasada, él había estado en el funeral de un bebé de 3 días. Y uno se pregunta, ¿y por qué tuvo que morir un bebé de 3 días? Y luego en el otro extremo, ¿por qué? Es decir, una persona de 98 años. ¿Qué está pasando, verdad? Eso nos demuestra que la Biblia es la palabra de Dios y que la muerte es una realidad que no se puede negar. Y yo quisiera en esta oportunidad tener una reflexión breve. A los pastores siempre nos dicen 15 minutos y a veces se nos alarga, pero no vamos a hacer eso, no voy a hacer la excepción. Yo siempre escribo lo que voy a enseñar y escribo más. Pero quiero resumir lo que yo escribí y quisiera hablar en esta oportunidad de que solo el Hijo de Dios tiene poder sobre la muerte. Nadie más. Solo el Hijo de Dios. Solamente Jesucristo tiene poder sobre la muerte. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que murieron y que fueron resucitadas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero solo Jesús, dice la Escritura, que tiene el poder para vencer el poder de la muerte. Y eso fue lo que pasó realmente en la tumba de Jesús cuando él resucitó. Él venció la muerte. Y por eso al final del capítulo 15, el apóstol Pablo dice, hace una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y cuál es el aguijón de la muerte? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Según el contexto de 1 Corintios 15, el pecado, ¿verdad? Es el pecado. Pero ¿dónde está? Dice, tu victoria, oh sepulcro, porque el sepulcro no venció, es decir, a Cristo. Cristo venció sobre el sepulcro. Por eso cuando las mujeres fueron de mañana a buscar el cuerpo de Cristo para aromatizarlo, porque había sido en un día, entrando el día de reposo, no había quedado tiempo de la preparación, a excepción, ¿verdad? De la mujer que quebró, dice, un tarro de alabastro y enjugó con sus cabellos los pies de Jesús. Fue la preparación del cuerpo de Cristo. No hubo tiempo, pero cuando las mujeres fueron, dice, ¿verdad? El siguiente día, no hallaron a Jesús. Vieron la tumba abierta y vieron, dice, a unos varones vestidos de blanco y ellos dijeron, ¿qué hacéis aquí? ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, buscamos a Jesús. Y ellos dijeron, no está aquí porque Él ha resucitado. Esa es la victoria de Jesús sobre la muerte. Entonces la muerte, hermanos, es una realidad, ¿verdad? Es decir, ¿cuándo y por qué comenzó la muerte? Podíamos pasar aquí, ¿verdad? Dando todo un seminario acerca de esto. No nos gustaría el tiempo, pero solo citarles lo que dice Romanos 5:12. Un pasaje muy conocido que dice, por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre, ya sabemos quién es ese hombre, ¿verdad? A todos cuando fuimos a la escuela bíblica se nos enseñó que fue Adán, ¿verdad? Pero el culpable no fue realmente Adán, tampoco fue Eva, sino que el culpable fue Satanás, porque él es un engañador y él es capaz de engañar a cualquiera. Y Adán y su esposa Eva se dejaron engañar por este individuo. Y entonces tomaron del fruto prohibido. Y así es como dice este pasaje. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Noten que aquí la palabra todos es un pronombre relativo. Significa todos, sin excepción. Todos hemos pecado.
Y uno se pregunta, ¿y cuándo pequé yo? Bueno, es un pecado imputado, porque cuando Adán, que es la cabeza federal de la humanidad, pecó, entonces él pasó el pecado a toda su descendencia, a todos los hombres. Es decir, a todos los hombres, un pecado imputado, eso le llama, el pecado imputado. Nosotros no pecamos, pero otro pecó por nosotros y nosotros heredamos el pecado de Adán. Y como heredamos el pecado de Adán, entonces nosotros morimos, porque también la muerte pasó a nosotros. Por eso los niños mueren incluso antes de nacer. Por eso los niños mueren pequeñitos, de un día, de 2, 3 días, de 5 días, de 1 año, 2 años. Yo esto no lo entendía hasta que leí las escrituras. Un hermano mío murió cuando tenía 2 años, se llamaba Pablo. Y yo sufrí mucho, porque yo no entendía por qué mi hermano había muerto. Creo que no tenía memoria de otros niños que habían muerto tan pequeños cuando él murió. Y yo había visto que la gente moría mayor, pero no de los niños. Entonces yo me hice un montón de preguntas. ¿Por qué mi hermanito tan pequeño murió? Yo no entendía. Con el tiempo, el Señor me permitió leer su palabra y comprendí que morimos a causa del pecado. Cuando vemos, pues entonces, un funeral, nos acordamos inmediatamente que es una realidad, ¿verdad?, del pecado. La muerte comenzó por el pecado de Adán en el huerto del Edén. ¿Y saben qué significa la palabra muerte? En la Biblia encontramos 7 tipos de muertes diferentes. Pero no vamos a hablar, ¿verdad?, de los 7 tipos, pero solo mencionarles que necesitamos por lo menos nosotros saber 3. En primer lugar, la muerte espiritual. Todos nacemos espiritualmente muertos. Eso lo dice el escritor a los Efesios, Pablo, cuando escribió a la iglesia de Éfeso. Él les dijo en el capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Él les dijo que y él os dio vida, dice, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la realidad de todo el mundo. He hablado con tantas personas y muchos dicen, pero mire, yo no me acuerdo, ¿verdad?, que he sido un malo, no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho esto, yo no he hecho... Es más, yo soy buena gente, pero la Biblia no dice que por ser buena gente no es pecadora. Todos somos pecadores. Y por lo tanto, todos merecemos la condenación. Y si no somos condenados, no es porque nosotros no lo merezcamos, sino que es por la gracia de Dios. Es por la fe en Cristo solamente. Entonces está la muerte espiritual, todos nacemos espiritualmente muertos, y está la muerte física. La muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Es lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Lo que tenemos aquí es simplemente el cuerpo de quien fue nuestra hermana Magdalena, porque ella ya no está aquí. No podemos decir, voy a ver por última vez a la hermana Magdalena. No, ella ya no está, ella se fue en el momento que el Señor tomó su espíritu y su alma. En ese momento ella viajó a la presencia del Señor y solo quedó el cuerpo. Entonces, la muerte física es esa separación, ¿verdad?, del alma y espíritu del cuerpo. Y noten que la muerte espiritual tiene remedio. ¿Cuál es el remedio de la muerte espiritual? Nacer de nuevo. Es el hecho de venir en fe delante de Dios por medio de Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Él es el remedio para la muerte espiritual. La muerte física podrá y no podrá tener remedio, porque anoche escuchábamos al pastor Carlos predicando en Hebreos capítulo 9, versículo 27-28, y dice la escritura que Dios ha establecido que los hombres, todos, cuando habla de los hombres, está hablando de la humanidad entera, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, Dios ha establecido un día que está determinado por Dios cuando el hombre va a enfrentar esa separación, ¿verdad?, del cuerpo, del alma y el espíritu, y va a pasar, en algunos relatos bíblicos dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue
formado. Es decir, porque somos polvo y al polvo volvemos. Con la diferencia que la Biblia nos habla de una resurrección. Esto es lo que habla, por ejemplo, Juan capítulo 11, en el versículo 25, ¿verdad? Cuando Jesús dice, yo soy, ¿verdad?, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense que ahí, cuando él dice, aunque esté muerto, se está refiriendo a varios tipos de muerte. Puede ser a la muerte espiritual, porque si está muerto, pero cree en él, ¿qué dice la Escritura? Tiene vida. Y si está muerto físicamente, pero ha creído en él, tiene vida. El problema es la tercera muerte, la muerte eterna. La muerte eterna es otro tipo de muerte que necesitamos conocer y esta no tiene solución. Porque la muerte eterna es la separación definitiva del ser humano de la presencia de Dios. Y recordemos que la Biblia nos habla de juicio y nos habla de castigo. El juicio es uno y el castigo es otro. No solamente los hombres nos enfrentaremos ante el juicio de Dios, sino también ante el castigo de parte de Dios. Y por eso la Biblia habla que casi no se habla ahora de esto, ¿verdad? En las iglesias. No se habla del lago de fuego. No nos gusta hablar de eso. Una vez platicando con un pastor me dice, yo casi no hablo de eso, me dice, porque asustan a la gente. Pero miren, es una realidad. Es una realidad, la Biblia dice. Y es la palabra de Dios y tenemos que advertir a la gente de que un día, es decir, los que no creen en Cristo van a enfrentar el juicio de Dios en el castigo del lago de fuego. No así los que hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que realmente damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Magdalena. Ella entendió esto, ¿no? Ella entendió en un momento cuando escuchó el evangelio que Dios le estaba ofreciendo la mejor opción de la vida, la fe en Cristo. Y esto cambia definitivamente la eternidad de una persona. Hay un versículo que a mí me gusta siempre cuando estoy presentando el evangelio a una persona y es Juan 3:18. ¿Ustedes conocen a Juan 3:18? ¿Qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, dice, en el unigénito Hijo de Dios. Miren, el único requisito para poder tener vida eterna es que creer en Jesucristo. ¿Y cuál es el requisito para ser condenado? No creer. Simplemente no creer. Entonces hay dos maneras de pensar, ¿no?, con respecto a la oferta de Dios. O creemos y somos salvos, o no creemos y somos condenados. Pero no hay, digamos, un punto medio. Hay personas que dicen, no, mire, yo, pues, yo no soy incrédulo, yo sí creo en Dios, ¿verdad? Y por eso hago buenas obras. La Biblia no dice que por buenas obras nosotros vamos a ir al cielo. ¿Saben ustedes que el relato que hubiésemos leído en esta hora era Juan capítulo 11, todo el capítulo, para entender todo el contexto del tema? Solo el Hijo de Dios tiene poder sobre la muerte, pero no tenemos tiempo. Pero decirles de que el escenario del capítulo 11 de Juan son 3 hermanos. Ahí se da, es decir, este relato son 4 personajes claves. Lázaro, sus 2 hermanas y Jesús. Pero también hay otros, ¿verdad? Personajes que están por ahí detrás del escenario y eran los discípulos de Cristo. Eran 3 amigos íntimos de Jesús. Y los 3 parece que tenían cierto, es decir, diríamos, actitudes con respecto a Jesús. Y saben que las 2 mujeres, una era muy dedicada a escuchar la palabra de Dios. Dice que se sentaba frente al Señor a escuchar la palabra, mientras que la otra estaba haciendo buenas obras, porque no estaba haciendo nada malo. No, estaba haciendo cosas buenas, ¿no es cierto? Estaba en la cocina preparando el mejor guiso para el Señor, ¿no es cierto? ¿Era algo bueno eso? Sí, pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tu hermana ha escogido la mejor parte. Deja las cacerolas a un lado
Deja los sartenes por ahí, ¿verdad? Es bueno lo que estás haciendo, pero es mejor esto otro. Escuchar la palabra de Dios trae mejores réditos que las buenas obras. Aunque como creyentes, el Señor ha diseñado la vida de los creyentes ¿para qué? Según Efesios 2:10, para buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano para que viviésemos en ellas. Y saben que cuando yo decía que la hermana Magdalena era una mujer muy generosa, cuando yo llegaba a visitarles, hermana Juanita será testigo de esto, ¿no? Ella siempre tenía un presente, un regalito. Y saben que eso era mucho realmente, ¿no? Para una anciana que estaba pensando siempre en la gente, pensando en el Señor, pensando en otros creyentes, pensando en otras personas. Ella no era egoísta, no estaba pensando en solo yo. Bueno, ¿y para qué voy a estar pensando en la gente? Me voy a preocupar por yo. No, ella estaba preocupada por otros también. Mi esposa conserva mantelitos que ella muchas veces con sus manos trabajaba y lo hacía con un gran amor y los compartía con la gente. Buenas obras. En la Biblia hay un ejemplo, ¿no? De una mujer. ¿Se acuerdan de Lidia? Que hacía también, dice, ropa para la gente que necesitaba. Y pasó un incidente, ¿verdad? También ahí en ese relato. Pero no es por las buenas obras que vamos a ir al cielo. No es por las buenas obras que la hermana Magdalena está en la presencia del Señor, sino porque ella puso su confianza sola en Cristo solamente. Y el hecho de que ella había puesto su confianza en Jesucristo, entonces ella entendió el hecho de hacer buenas obras. Eso es lo que dice la Biblia, es el principio, ¿verdad? Después de haber sido salvados por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, ahora nosotros hacemos las buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y yo quisiera, familia, que ustedes le recuerden siempre de esta manera a nuestra hermana Magdalena, ¿verdad? Como decía la hermana Chelita, yo conocí un poco a ella, ¿no? Una mujer con un carácter fuerte, ¿verdad? Era especial, realmente. Pero en medio de su carácter fuerte también era una mujer divertida, que tenía sus maneras de cómo podía hacerlo reír a uno. Tenía su gracia. Y esa es la manera como debemos de recordar nosotros a los creyentes. Dios ha dado, por medio del Espíritu Santo, ha repartido dones a los hombres y esa es la manera como Dios quiere que nosotros sirvamos en esta tierra. Nuestra hermana Magdalena terminó su carrera. Cumplió, es decir, lo que el Señor le encomendó y lo hizo hasta el último día de su vida. Y estoy seguro de que el Señor le recompensará, ¿verdad? Es decir, hay un tribunal en el cielo donde dice la palabra de Dios que Jesucristo va a evaluar el testimonio, la vida de los creyentes y va a otorgar recompensa. Y debemos de anhelar tener una recompensa de parte del Señor. Y quiero decir que este relato de Juan capítulo 11, hay muchos principios que pudiéramos aprender, pero uno de ellos, y alguien podría decir, bueno, este pasaje se puede aplicar, digamos, a diferentes tipos de personas, pero ahí estaban sus discípulos. Y saben que, como decía el pastor Carlos anoche, las hermanas de Lázaro le reclamaron a Jesús: si tú hubieses estado aquí en nuestra casa, mi hermano no habría muerto. Pero ellas no conocen todo, no sabían todo. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo y que su enfermedad era para muerte, pero que también la muerte era ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y quiero terminar con esto, estimados hermanos. Debemos de verlo así, que la muerte de un creyente no es pérdida. La muerte de un creyente es ganancia. Porque aún hasta en el día de su muerte puede testificar. No estuviéramos aquí diciendo esto si nuestra hermana todavía no se nos hubiera adelantado. Pero tenemos la oportunidad de hablar de estas cosas, de reflexionarlas, de pensarlas, de meditarlas. Sigue dando testimonio y vas a continuar dando testimonio. Así lo dice la Escritura.
Bienaventurados, dicen, los que mueren en Cristo. Ellos cesan de sus tareas, pero sus obras continúan, siguen. Y eso es lo que queremos que comprendamos en esta hora del día. Las obras que ella hizo continuarán. Y así debemos de recordarle, ¿verdad? Es decir, recordar que un día ella vendrá con el Señor para reunirnos en el aire, dice, ¿verdad? Y así estaremos. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Que el Señor bendiga la vida de la familia. El Señor les siga consolando, animando y con la esperanza de que pronto estaremos, ¿verdad? Junto a nuestra hermana Magdalena. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga. No sé si alguien quiere tener algunas palabras antes de... Porque a la una sale, ¿verdad? Sí, bien, hermano. Bueno, dar gracias a Dios de verdad por la vida de la agua. Gracias por poder estar también juntos celebrando, ¿verdad? Recordando la verdad. Y que no sea solamente un recuerdo, sino que un reto para imitarla y poder ponerlo también en práctica. Gracias a los que también se han conectado y que nos están acompañando en la distancia y que podemos compartir, están apoyándonos también en oración y compartiendo este momento. Y vamos a proceder a retirarnos para el cementerio y si César nos despide en unas palabras de oración para... Bueno, oramos. Padre bueno, en estos momentos, Señor, venimos a ti, Señor, en oración, porque aquí más iré, Dios, pero tú tienes palabras de vida, como lo hemos visto en esta reflexión, son palabras de vida eterna, Señor. Gracias porque en Jesús tú cambiaste, Señor, la eternidad de hermana Marta. Sabemos que ahora, Señor, ella goza, Señor, de esa eternidad contigo, Señor. Tú la has llamado a tu presencia, Señor, y Señor ha regresado, Señor, a su creador. Oramos por Ariel, por Juan Carlos, por la familia, Señor, para que también tú les estés a ellos consolando con esta promesa de vida eterna, Señor, animándoles. Tu madre terminó su carrera en esta tierra, mi Dios, una vida de ejemplo, una vida de desafíos, de retos, Señor, para poder imitar, Señor. Gracias te damos. Trae ese consuelo, trae ese respaldo y ese descanso y esa fortaleza que solo viene de ti, Señor, el tiempo en el cementerio. Y gracias por cada una de las muestras de afecto, Señor, de muchos hermanos, lejos y cerca. Gracias te damos, Señor, que eso también sea un bálsamo para los corazones, Señor, de la familia. En el nombre precioso de Jesús, oramos. Amén. Amén. Gracias. Ahorita solo vamos a observar el retiro del cuerpo y vamos a cortar la transmisión. A ver si se puede conectar en el cementerio, pero muchas gracias, bendiciones. Gracias. Les amamos, No, pero no desconecté. les amamos mucho. Gracias, amén. Yo le Habrá bendiga. todos ahí, Carlos. Bendiciones a todos. Amén. Bye. Sigue conectado, hija.